Bienvenidos a una nueva edición de Terapia Liberal. Hoy realmente voy a editorializar lo menos posible porque tengo muchísima información impactante y en cierta manera creo que estamos llegando al final de una etapa, ¿no? Porque muchísimos de los puntos que hemos estado investigando en este canal desde que arrancamos a fines del año 2019 están convergiendo en este momento. Están cumpliéndose, no exactamente de la manera que creía, pero ciertamente con el mismo resultado final, con otros instrumentos. No esperaba realmente el rol de Bitcoin, ¿no? Que señalé hace un par de videos, caballo de Troya. Bueno, caballo de Troya realmente. Pero, como dije, arranquemos porque hay muchísima información. Un video que les pido que lo compartan porque realmente es muy importante lo que les voy a traer acá. En el año 2019, Donald Trump tuiteaba: "No soy fanático de Bitcoin y otras criptomonedas, que no son dinero y cuyo valor es altamente volátil y se basa en el aire. Los criptoactivos no regulados pueden facilitar comportamientos ilegales, incluido el tráfico y otras actividades ilegales. Del mismo modo, la moneda virtual de Facebook, Libra, tendrá poca reputación o confiabilidad. Si Facebook y otras empresas quieren convertirse en un banco, deben buscar una nueva carta bancaria y estar sujetas a todas las regulaciones bancarias, al igual que otros bancos, tanto nacionales como internacionales. Solo tenemos una moneda real en los Estados Unidos y es más fuerte que nunca confiable, ¿no? Y es, con mucho, la moneda más dominante del mundo y siempre seguirá siendo así. Se llama el dólar estadounidense". Eso decía Trump en 2019 y ahora en la conferencia de Bitcoin en Nashville de este propio año 2024, realmente al borde de las elecciones, las nuevas elecciones de Estados Unidos, donde Trump está compitiendo junto a Kamala Harris y Robert Kennedy Jr., que ya vamos a ver, los tres candidatos piensan exactamente lo mismo. Bueno, Trump decía esto, acá lo tenemos subtitulado. This afternoon I'm laying out my plan to ensure that the United States will be the crypto capital of the planet and the Bitcoin superpower of the world, and we'll get it done. If crypto is going to define the future, I want to be mined, minted, and made in the USA. It's going to be. It's not going to be made anywhere else. And if Bitcoin is going to the moon, as we say, it's going to the moon, I want America to be the nation that leads the way. And that's what's going to happen. No, you're going to be very happy with me. You're going to be so happy. You're going to say he's the greatest guy. That's why I'm proud to be the first. Ya desde simplemente un comentario, ¿no? Acá todo lo que está diciendo Trump realmente en medio del circo electoral, que como hemos definido en otros videos, las elecciones es simplemente quién puede representar y convocar la voluntad expresada a través del voto de la mayor cantidad de votantes, ¿no? Quién es el más popular en ese aspecto. No obliga a ninguna repercusión si se violan las promesas de campaña, no hay ningún contrato y demás. Pero ver a un candidato político, ¿no? Diciendo, me van a agradecer a mí, Cuando del otro lado tenés gente que en teoría defienden, ya vamos a hablar de eso, la privacidad, la descentralización, ¿no? Critican el rol de los bancos centrales y demás. Major party nominee in American history to accept donations in Bitcoin and crypto. And they've made a lot of them, I might tell you. And I appreciate it. Since we made that announcement on May 21st, we have already raised $25 million, much of it in Bitcoin, crypto, and others that are very, very good also. But as you know, our excitement about the future of Bitcoin and crypto could not be more difficult from the approach of our opponents. Can't be, look, our opponents have gone a difficult route. They're going old-fashioned stuff. We're going to take it right down the middle. We are so different from anybody else in terms of a campaign. First of all, we understand it. They don't understand it. They are blocking your path. They're blocking your way. But I've made it a lot easier for you because the SEC has been very, very tough on you. And now they see that you've embraced me. All of a sudden, people that were under investigation. O sea, simplemente señalar, de vuelta, ¿no? Que refiere a los rivales políticos. Cuando leímos lo que pensaba Trump en 2019, su administración
no solo defendía el rol del dólar y cuestionaba las criptomonedas, sino que además, como vamos a ver, estaba ampliamente vinculado al sector financiero y demás, ¿no? Lo que debería llevar a una pregunta: ¿por qué tanto interés de los BlackRock del mundo, de los Trump del mundo, los Kamala Harris, Robert Kennedy, los JP Morgan, etcétera, los bancos centrales, a soltar la herramienta que les da el poder sobre nosotros? Deberíamos empezar a cuestionar, ¿no? They're being let go. They're saying, oh, no, we don't want to do that. We love crypto. Let me tell you, if they win this election, every one of you will be gone. They will be vicious. They will be ruthless. They will do things that you wouldn't believe. But right now, because of me, they're leaving you alone. So please say thank you, President Trump. Nuevamente, ¿no? Agradézcanme, denme gracias, como si él hubiera salido de un repollo durante su administración, no hubieran perseguido usuarios de criptomonedas y demás. Thank you very much. And the reason they're doing that is, I've heard from some of your great geniuses that talk to me about this subject. I've heard from Vivek. 175 million people in some form are involved with this world of crypto and Bitcoin and all of the others, 175 million. So when they heard that, they said, let's be nice to them at least until after the election. Entonces, retengamos ese dato, ¿no? Vivek Ramaswamy, uno de los precandidatos republicanos, que ya hemos reportado en alguna edición del Noticiero Innominado, se acercó en su momento a Donald Trump, aparentemente, y lo convenció, lo hizo un maximalista del Bitcoin, ¿no? ¿Ok? Otra declaración más de Trump. But for too long, our government has violated the cardinal rule that every Bitcoiner knows by heart. Never sell your Bitcoin, right? O sea, de golpe es un maximalista, ¿no? Él le enseña a los seguidores, a los que van a la conferencia de Bitcoin, como lo que tienen que hacer, agradézcanme, que esto que lo otro. A nadie le parece raro. Nada. That's right, isn't it, huh? That's right. How did I figure that one? Never sell your Bitcoin. And so, as the final part of my plan today, I am announcing that if I am elected, it will be the policy of my administration, United States of America, to keep 100% of all the Bitcoin the U.S. government currently holds or acquires into the future. We'll keep 100%. I hope you do well, please. This will serve in effect as the core of the strategic national Bitcoin stockpile. As you know, most of the Bitcoin currently held by the United States government was obtained through law enforcement action. You know that. They took it from you. Let's take that guy's life. Let's take his family, his house, his Bitcoin. We'll turn it into Bitcoin. It's been taken away from you because that's where we're going now. That's where this country is going. It's a fascist regime. Un régimen fascista, ¿no? El fascismo, que era un régimen de relativización de la propiedad privada, donde estaba todo sujeto a la voluntad del Estado, donde, digamos, un antecesor de esta asociación público y privada que promueven hoy. Entonces, insisto, Donald Trump, salido de un repollo, defiende todo lo que castigaba eventualmente hace no tanto tiempo, ¿no? Bitcoin Magazine publica la separación del gobierno y Bitcoin eventualmente llegará a su fin, levantando un título de el Washington Post. Entonces, de Bloomberg, perdón. La separación del gobierno y Bitcoin eventualmente llegará a su fin. ¿Y eso es lo que deseaban los maximalistas de Bitcoin? ¿Esa es la idea que estaba detrás de Bitcoin? Bueno, vamos a ver que hay algo más detrás de esto y se relaciona muchísimo con las stablecoins, las monedas estables, algo que referimos en aquel video del caballo de Troya. Entonces,
Para los que tienen alguna duda, los demócratas impulsan la campaña de Harris para un reinicio de la postura cripto, dicen los representantes de la Cámara del Congreso, ¿no? Los de miembros demócratas del Congreso. Le escribieron una carta al Comité Nacional Demócrata pidiéndole que adoptara una regulación pro cripto, lo que derivó en el equipo de campaña de Harris reuniéndose con Ripple, los acuñadores de la criptomoneda XRP, de la cual hemos hablado larguísimo y tendido. No me para acelerar, no voy a ahondar en esos detalles. Y Coinbase, el mayor, ¿no?, exchange de los Estados Unidos, para establecer un marco regulatorio favorable a las empresas. Entonces, Trump, Harris y Kennedy, los tres candidatos, votes a quien votes, estás votando lo mismo en este punto. Pero ¿cuál es la jugada que se esconde detrás de esto, no? Bueno, fíjense, acá en CNBC hacen una entrevista respecto a la conferencia. Bill Mayer IV le dice a CNBC que Bitcoin es el nuevo denominador global para el capital. Veamos lo que dice. Now, certainly, if more companies decide that they want to buy and never sell Bitcoin, it's going to increase the demand relative to the fixed supply. We all know that that would work in favor of the prices. But what problem is solved by companies doing that? I mean, I just don't know how many companies are really going to want to place that sort of an asset on their balance sheet and have that be an aspect of their story. Well, I think it's worth asking what their alternatives are. And the alternative is you can buy a treasury asset that whose white paper says it's going to depreciate at 2% a year at least. And if you look back at the history of the Federal Reserve, they've printed approximately 6% supply growth over an incredibly long period of time. 6% supply growth, that just happens to correlate with the long-term growth rate of nominal GDP. What do you know? So here's the real deal. Bitcoin is the new global denominator for capital. So the problem it solves is you don't have all of these politicians running around trying to curry for favor and redistribute wealth and change taxes and change all sorts of things. You get what you get. You get 21 million Bitcoin and that's it. And so, you know, we're incredibly optimistic about it over the long term as these dominoes continue to fall in favor of Bitcoin. Ahí está, ahí lo escuchan, ¿no? El sector privado, si está interesado o no, en contraposición con los activos que se pueden obtener dentro, digamos, de lo que pertenece a la rama estatal. Como dijimos en aquel video, los remito continuamente a ese, Bitcoin caballo de Troya. Bueno, el activo de reserva real del mundo, el activo de reserva, es la deuda del Tesoro estadounidense. El sistema de los petrodólares, que les mostré un grafiquito en aquel momento, estaba basado en eso. Estaba basado en el reciclaje de los dólares, ¿no? Dólares fluían hacia Arabia Saudita, de Arabia volvía el petróleo, y esos dólares que tenía Arabia volvían a los Estados Unidos y a las instituciones financieras estadounidenses con gran influencia de las vinculadas a los Rockefeller, volvían a los Estados Unidos y se reconvertían en bonos del Tesoro con un porcentaje de interés encima, ¿no? Es decir, el dinero fiat, la moneda estatal, se deprecia por los efectos de la inflación, las políticas de los bancos centrales. Entonces, ¿cuál es el activo de reserva? Alguno que te preserve de esa depreciación, que resguarde el valor. Entonces, el material, el activo tradicional, por seguridad, por el poder de la economía estadounidense, por varias cuestiones, han sido la deuda estadounidense. Entonces, los árabes, los dólares billete, los reconvertían a títulos y así se creaba una demanda, ¿no? Una demanda forzada, podemos decir, sobre esa propia deuda estadounidense al establecer el sistema de petrodólares, forzando que las operaciones energéticas de petróleo se hagan en la divisa estadounidense. Eso por un lado. Entonces, acá hacen esa división. Bueno, tenés un activo que tiene un problema de deuda, un problema de credibilidad, problemas geopolíticos, etcétera, etcétera, que no es sostenible. Su funcionamiento se va a ir depreciando por la inflación cada vez más, se va a ir devaluando cada vez más. Bueno, tengamos otro activo que conserve el valor, al menos frente a ese activo que se
va a ir devaluando, ¿no? Acá la senadora Cynthia Lummis, que también tuvo sus 5 minutos de fama ahí en la conferencia de Nashville de Bitcoin. Podemos crear un futuro más brillante para generaciones de estadounidenses, diversificándonos en Bitcoin y siendo la primera nación desarrollada en crear una reserva estratégica. Y acá lo que publica, fíjense un detalle, estableciendo, vamos a agrandarlo, ahí está, estableciendo una reserva estratégica de Bitcoin, va a garantizar en forma firme la posición del dólar como moneda de reserva global, ¿no? Moneda de reserva global en este siglo XXI. Como también va a continuar siendo asegurar que continuemos siendo los líderes en la innovación financiera. Entonces, acá empieza a mostrarse la hilacha. Toda esta parafernalia y demás, y conferencias y globitos y esto y lo otro, tratan, para el punto de vista de los políticos, no de darte más independencia a vos, no de resguardar tus ahorros, no de que estés separado del Estado y ajeno al control del Estado. No. Trata, en primer término, de asegurar el lugar de prominencia del dólar estadounidense y, en segundo término, de garantizar que vayamos hacia ese modelo de vigilancia total, tecnocrático, que garantizan las CBDCs. Pero ya vamos a ver el detalle respecto al propio dólar como CBDC, moneda digital emitida por el Banco Central. Acá en pantalla lo tenemos a Paul Ryan, ex líder de la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos, republicano, quien ahora está dentro de esto de la puerta giratoria, trabajando para el sector privado, y es el autor de aquella columna que leímos del Wall Street Journal, donde hablaba de cómo las monedas estables y el entorno criptográfico podía ser la solución que estamos necesitando, el gobierno de los Estados Unidos que está necesitando, para generar demanda sobre la deuda estadounidense, para evitar una crisis, un colapso en el mercado de los bonos que podría llegar a ser totalmente un desastre realmente para la economía mundial. Entonces, tenés un mercado de bonos que consideren geopolíticamente, China se está alejando, Rusia se fue alejando, a los países con sus propios problemas buscan alternativas, más sumado a las sanciones que se han ido aplicando en función de la guerra en Ucrania, de la invasión a Ucrania, las sanciones que se han dado también con Irán, con Venezuela, distintos regímenes, hay un montón de países que están sancionados económicamente por los Estados Unidos. Y la gota que rebalsó el vaso, digamos, ha sido la incautación de los activos rusos en el extranjero. Algo que, como hemos mostrado en aquel video, a ver, había una idea de lo que podía desencadenar. Entonces, o están actuando de una forma coordinada los distintos países, capaz que dirigidos por actores por arriba del poder político, como mostramos, ¿no? Las instituciones que realmente ejercen el poder, o estamos en manos de dementes realmente, ¿no? Pero bueno, escuchemos a Ryan lo que decía en esta entrevista para Bloomberg. And then solve it for the next generation so we don't have a debt crisis. What's a debt crisis look like? Bond auction failures. I mean, it's not inconceivable that once the Fed's done cutting rates and people aren't buying bonds as readily, and you've got U.S. and all these other industrialized countries with the same problems, aging baby boomers, entitlement programs unfunded, papering this, floating all this paper in the world markets, you could have an oversupply of bonds. And it's not inconceivable in my mind in a handful of years, next presidency, an auction or two fail, and then the Fed steps in and buys our paper. And then they're really monetizing debt. That's bad for the dollar. That's bad for dollar dominance. That's an interest rate problem. We're already on track to spend more on interest payments than we are for national defense. And regrettably, none of these guys are proposing anything about it who are running for president. There are good people in Congress that are proposing solutions. Entonces, ahí lo tenés, ¿no? Planteando el problema. La deuda es insostenible, lo ha dicho Powell, lo ha dicho Jamie Dimon de JP Morgan, lo ha dicho Larry Fink de BlackRock.
Todo el mundo lo dice, la deuda es insostenible. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Sumado a lo que expliqué recién, las tensiones geopolíticas, donde hace que se pierda interés en el mercado de los bonos, también producto de esa insostenibilidad de la deuda. Si vas a seguir devaluando y devaluando y devaluando tu moneda, emitiendo cada vez más y más y más, bueno, tenés que pagar más intereses, lo que hace un círculo vicioso de que no podés salir. Está realmente condenado, salvo que te saques un as de la manga, ¿no? Que generes demanda artificial por esos bonos. Como se hizo en el sistema de los petrodólares, creando una demanda, obligando a la gente a liquidar sus operaciones en dólares, se crea una demanda por dólares. Después, con el advenimiento, digamos, de la globalización, tras la caída del muro de Berlín, la caída de la Unión Soviética, el esquema se invirtió en cierta forma. Estados Unidos dejó de tener una matriz productiva, se exportó al mundo esa matriz productiva, China particularmente, y se creaba un sistema basado en productos, ¿no? En comercio. China le vende, todos los dólares fluyen hacia China. Esos dólares después son reciclados en bonos del tesoro con la misma lógica para ganar un interés, para que no pierdan valor y sean resguardo de valor. Entonces, Ryan acá explica, bueno, cuál es la solución, que es lo que decía en su columna, ¿no? El mercado criptográfico. Yeah, so stable coins, which are digital private sector dollar-backed currencies, it's not crypto because it's tethered to the U.S. dollar. They have to have dollar-backed assets. They have to have treasuries or cash to back those stable coins. There's not a law that governs these right now, so they aren't really deployed. But if you actually have a law, which Patrick McHenry and Chair Waters, Maxine Waters and Patrick McHenry are putting a deal together. Schumer is in talks with them. I think there's a reasonable chance they could get a deal on stablecoin legislation. That means you have a legal framework in which you have stablecoins deployed. You'd go from a couple $100 billion of stablecoins to, maybe trillions. Right now, stablecoins are like the 16th largest buyer of bonds, bills, and notes among all sovereigns. If you actually regulate stablecoins, have them deployed, that does two things. That gets the U.S. dollar more deeply ingrained in the oncoming digitization of currencies. That's a good thing. And you create new consumers' demand for our bonds because they have to have those to back up the stablecoins. So more demand for treasuries, more use of a digital dollar throughout the system to help better entrench the dollar. It's a win-win situation for America. I think it's a no-brainer. I'm hopeful, cautiously optimistic, Congress might do that this year still. Así que bueno, ahí lo dice, ¿no? Estamos trabajando en esa legislación en el Congreso, mis ex colegas y demás. El objetivo es doble. Primero, crear una demanda sobre la deuda estadounidense, una demanda forzada y fija. ¿Por qué forzada? Porque las empresas que emitan monedas estables vinculadas al dólar, la regulación va a contemplar que tengan una base en caja de respaldo. Y como lo vimos en aquel video, están respaldando su emisión de moneda digital con bonos del Tesoro estadounidense. Así que en cierta forma, piénsenlo de esta manera. Es la realización de lo que decía Larry Fink con la tokenización. Están tokenizando los bonos del Tesoro estadounidenses. Los bonos del Tesoro emitidos se los llevan las compañías emisoras de stablecoins vinculadas al dólar, ¿no? Para respaldar la emisión que ellos provocan, y esa emisión entonces es una representación digital de los bonos del Tesoro que ellos tienen en reserva. Empresas privadas respaldadas por BlackRock, respaldadas por compañías ligadas al Foro Económico Mundial, a los grandes bancos y compañía. En cierta forma, para nosotros los usuarios no hay una gran diferencia, porque el 97% del dinero que hay en circulación hoy por hoy es dinero electrónico privado, dinero bancario. En un porcentaje ese dinero bancario está respaldado por los bancos centrales, dependiendo de la legislación que tenga cada país, de cuánto es el encaje, cuánto es el respaldo sobre los depósitos que tienen los bancos centrales sobre ese dinero privado. Entonces, para nosotros, para el usuario, no implica una gran diferencia.
que sea BlackRock, que sea JP Morgan o que sea el Foro Económico Mundial quien lo emita. Por supuesto, conduce a lo que hablábamos desde el primer día que empezamos a investigar estos temas. Están buscando una concentración en pocas manos del mercado bancario, del mercado financiero. Un control que habían perdido sobre el sistema al haber tantas instituciones financieras dando vueltas por ahí. Entonces estaban buscando concentrar las corridas sobre los bancos regionales y demás, concentrar el mercado bancario. De esta forma, como dice Ryan, el nuevo sistema que vamos a implementar, ya lo vamos a ver en este video, inclusive cómo avanza en otras latitudes, el nuevo sistema digital, CBDCs, rusas, chinas, brasileñas, de donde sea, de Egipto, iraní o nigeriana, de cualquier lado, bueno, todos esos sistemas de CBDC van a estar buscando el dólar en algún punto. El dólar va a ser como una moneda en flotación dentro de este sistema de CBDCs. Entonces, que a la larga, ¿no?, va a ir concentrando y concentrando. Entonces, continuemos. Acá lo que le decía, ¿no? Fíjense, la deuda hoy por hoy estadounidense es de $103.000 por ciudadano. Pero si contabilizamos la deuda que ya está comprometida, ¿no?, para los próximos años, la deuda asciende por ciudadano estadounidense a más de $600.000. Una cifra que es totalmente imposible de pagar, como decía Ryan en la entrevista que mostramos recién. Va a haber una crisis de deuda, y si hay una crisis de deuda, que una subasta de bonos del tesoro colapsa, fracasa, bueno, prepárense, porque no se van a poder pagar servicios sociales, medicina y esto y lo otro, no se va a poder pagar pensiones, fondos de retiro y demás. Se va encima, la parte que es privada, que está dentro de instituciones privadas, se va a licuar completamente y se va a perder muchísima riqueza, entrando en un escenario de colapso total del sistema, ¿ok? Entonces, Cointelegraph, Trump sugiere pagar la deuda nacional de $35 billones con Bitcoin, ¿no? Vamos a escuchar a Trump en la entrevista lo que decía. Who knows, maybe we'll pay off our $35 trillion, hand him a little crypto check, right? We'll hand him a little Bitcoin and wipe out our $35 trillion. But how do you want it to be more prominent in America? How will that work? Oh, it's going to work easily. It's already prominent. It's moving along. It's very loosely regulated. That's one of the reasons it's moving along. But it is a different form of a currency, and it's going to end up benefiting the country. But if we shut it down, like, Biden's trying to shut it down, Biden doesn't have the intellect to shut it down. Can you imagine this guy's telling you to shut something down like that? He has no idea what the hell it is. But if we don't embrace it, it's going to be embraced by other people. It's a massive thing already. Did you read where it's bigger than any company in the world already? I mean, if you look at the market, it's bigger than many countries. It's a very big thing. If we're not going to be the leader, we have the people that are the leaders. I know some of them. They're very smart. And if we don't embrace it, other countries are going to embrace it. Other countries will anyway. But we can be the leader, and we might as well be the leader. Entonces, ahí lo tienen a Trump. Apuntar una cosa, más allá de la chanza política y demás, porque vemos que Kamala Harris también está a bordo con esto. ¿Se acuerdan? Hace bastantes programas que habíamos mostrado que los asesores demócratas económicos del Consejo Económico del presidente Biden, que eran asesores de Barack Obama, todos apoyaban la pérdida del dólar como su estatus de moneda de reserva global. Todos. Hasta habían escrito papers y demás, mostramos las conferencias en el Congreso y demás. Trump, por su lado, en la campaña, antes de hacerse bitcoiner, digamos, ¿qué proponía? Y lo mismo decía J.D. Vance, que lo mostramos en aquel video. El rol del dólar como moneda de reserva complica a los Estados Unidos, debemos hacer algo para acomodar esa situación. Entonces acá Trump te dice, pensemos siempre en el término problema, reacción, solución. Te dice, problema, la deuda es impagable. Impagable. Tenemos, además, un activo que anda dando vueltas por ahí, Bitcoin, que
podemos utilizar para pagar esa deuda. Así que, qué interesante, votame para que hagamos eso. Y te agrega un tema más, por si te queda alguna duda, ¿no? La inmediatez, tomemos la decisión ya, hagámoslo, porque si no, nuestros rivales, Rusia, China, evidentemente se está refiriendo a ellos, que los conozco y que son muy inteligentes, más inteligentes que la actual administración, ellos nos van a sacar ventaja y ellos nos van a ganar y se van a complicar las cosas, ¿no? Problema, reacción, solución. Entonces la solución, votame, adoptemos Bitcoin como reserva, activo de reserva, lo que sea. ¿Qué es lo que no te está diciendo Trump ahí? ¿No? Y nosotros lo sabemos muy bien acá en la Argentina. Si vos tenés, lo que pasa es que claro, con el patrón oro pasaba en cierta forma eso, por algo cayó el patrón oro en su momento, los acuerdos de Bretton Woods y demás. Nixon dándole final. Si vos tenés un activo de reserva, el valor de tu moneda es relativo a ese activo de reserva. Entonces, si dice, bueno, podemos pagar la deuda con Bitcoin, implica que va a haber una gigantesca licuación del valor de compra, el poder adquisitivo del dólar a favor de una revalorización tremenda del Bitcoin. Entonces, les recuerdo que la mayor parte de la deuda global está denominada en dólares, la mayor parte de los ahorros de un montón de gente está denominada en dólares y demás, ¿no? Entonces, imagínense, cuando pasa esto, un evento licuatorio fenomenal, ¿el beneficiado quién es? El deudor, porque se licúa. Pero el acreedor es el perjudicado. Y en este caso el deudor máximo es el gobierno de los Estados Unidos. Es el principal beneficiado de que ocurra una gigantesca licuación. Y ahora sus acreedores, que en gran parte son el gobierno japonés, China, etc., van a ser los principales perjudicados. Pero no nos confundamos. Gran parte de esa deuda está en manos privadas, de los BlackRock del mundo, de los JP Morgan del mundo y demás. ¿Quién se cree que a quiénes van a rescatar o van a, digamos, aterrizar en un lugar, un lecho de rosas? Siempre son los mismos, ¿no? Porque si son encima, ya vamos a ver, quienes ayudan a que estos tipos, los políticos, las marionetas, lleguen a donde están, evidentemente no los van a perjudicar a ellos. Volvemos al tema de la gran toma de David Webb, ¿no? Así que continuemos. El plan ya va tomando forma, entonces ahora lo vamos a escuchar a Larry Fink, una entrevista de hace un tiempito. Tomemos un activo, el Bitcoin, que tiene una característica muy particular, que es una oferta cerrada. Solamente se van a poder emitir, acuñar, X cantidad de Bitcoins. Pero por el otro lado va a tener una demanda muy intensa. Una oferta limitada contra una fuerte demanda implica una subida fenomenal del precio. Pero el precio relativo ¿a qué? El par con el dólar estadounidense vas a tener al revés. Una oferta descontrolada de dólares y una demanda más baja. Ahora, el puente, lo que conecta toda esta situación son las stablecoins. Stablecoins con una paridad relativa al precio, al valor del dólar, pero con reservas fomentadas basadas en la deuda del Tesoro estadounidense. Entonces, escuchemos a Larry Fink. Ahora. I believe the role of crypto is it's digitizing gold in many ways. Instead of investing in gold as a hedge against inflation, a hedge against the onerous problems of any one country, or the devaluation of your currency, whatever country you're in. Let's be clear, Bitcoin is an international asset. It's not based on any one currency. And so it can represent an asset that people can play as an alternative. I would call the foundation of BlackRock is about hope. You invest for retirement because you believe tomorrow is better than today. And all ¿no? La esperanza, ciertamente, Larry. Pero ya lo tenía bien claro. Oro digital,
oro digital. Entonces, la idea es esa, un nuevo Bretton Woods, un nuevo sistema que funcione con un nuevo patrón oro, el patrón Bitcoin. Ahora, como dijimos, bueno, claro, esto te va a ayudar a licuar la deuda, pero a costa de una pérdida notable del poder adquisitivo del dólar, ¿no? Entonces, continuemos. Acá Whitney Webb y Mark Goodwin, Mark en particular, han lanzado un artículo. Trump abraza el patrón Bitcoin dólar, stablecoins para afianzar la hegemonía financiera de los Estados Unidos. Un artículo realmente sensacional, que aclara muchísimas de las cuestiones. Vamos a leer simplemente algunos párrafos nada más, porque es mucha la información que hay. Dice: el resultado más probable bajo la administración Trump, como han especulado medios como CNBC, sería convertir al Bitcoin en un activo de reserva y como consecuencia en un sumidero para la inflación causada por la perpetua expansión de la oferta monetaria del gobierno. Irónicamente, Bitcoin se convertiría entonces en el facilitador del mismo problema que durante mucho tiempo se había anunciado que resolvería, ¿no? Caballo de Troya. No solo eso, sino que Bitcoin se convertiría en el ancla que permitiría al gobierno de los Estados Unidos convertir al dólar en un arma contra las economías, donde las monedas locales no puedan resistir las presiones de una economía cada vez más inestable, suplantando efectivamente la moneda local con dólares digitales. Este fenómeno que ya está en marcha en países como Argentina, Venezuela y demás, donde la gente corre al USDT, al Tether o al USDC, al Circle, las stablecoins vinculadas a BlackRock y al establishment, como vamos a ver. Claro, para preservarse, para resguardar sus bolsillos, sus ahorros frente a una moneda local que está en destrucción total por la irresponsabilidad de los políticos en términos generales, ¿no? Entonces, esto trae consigo importantes oportunidades para que el gobierno de Estados Unidos vigile financieramente a las miles de millones de personas que se incorporarán a las plataformas de monedas estables en dólares, algunas de las cuales ya se han incorporado al FBI y al servicio secreto, lo vamos a ver, y han congelado billeteras a petición suya, lo vamos a ver. Teniendo en cuenta que las plataformas privadas de stablecoins ya están tan entrelazadas con un gobierno conocido por vigilar sin orden judicial a civiles tanto en el país como en el extranjero, las preocupaciones de vigilancia son análogas a las preocupaciones de vigilancia en torno a las monedas digitales de los bancos centrales, las CBDC. Además, dado que las stablecoins son tan programables como las CBDC, la diferencia entre la stablecoin y una CBDC girarían en gran medida en torno hacia el sector privado o el público las emiten, ya que ambas conservarían la misma funcionalidad en términos de vigilancia y programabilidad que han llevado a muchos a considerar dichas monedas como amenazas a la libertad y a la privacidad. Por lo tanto, el rechazo de Trump y otros políticos a la CBDC, pero la adopción de stablecoins en dólares muestra un rechazo a la emisión directa de monedas digitales por parte de la Reserva Federal, pero no un rechazo al dinero programable y vigilable. Esto es un detalle muy, pero muy importante, porque generalmente la gente que se pone el icono, ¿no?, en el nombre de Bitcoin y esto y lo otro, y el gorrito y la remera y esto y lo otro, no están viendo más allá del árbol, no están viendo el bosque. El árbol se los tapa. Que no importa el código abierto, no importa que todo lo podamos ver, que la blockchain sea abierta y esto y lo otro. Justamente, al ser la blockchain pública, con más facilidad pueden acceder a la información. Ya lo vamos a ver. Por el otro lado, que el código sea abierto, ¿qué importa? El código de la Reserva Federal para la emisión de dinero también es abierto. ¿Qué importa? Lo que importa es el sistema, y estamos yendo hacia un sistema donde va a funcionar dinero programable, rastreable para todos estos gobiernos o todas estas empresas. ¿A qué se dedican las redes sociales? A monetizar tus datos de navegación. Entonces, los gobiernos que todavía tienen algún tipo de jurisdicción que les impide la vigilancia total, bueno,
pueden acceder a esos datos comprándolos. Lo hemos visto en decenas de noticias de cómo funciona eso, la compra de datos por parte del gobierno. Bueno, con Tether o otra stablecoin, la de Ripple, lo que sea. Las que sean autorizadas, porque ahí está otro factor, las que tengan regulación, patente para trabajar. Esos, ¿qué se cree que van a hacer? Todos esos datos, ¿a quién se los van a dar? Si levanta el gobierno el teléfono, ¿qué creen que va a pasar? Estamos en el mismo escenario. Ha funcionado esto como un terrible honeypot, ¿no? Una operación de atracción sobre la gente para después quedan todos comprometidos. Dice: para empezar, es probable que haya más limitaciones para una entidad del sector público, claro, sobre quién y a quién puede restringir en sus plataformas. Sin embargo, la razón es principalmente económica. Necesitan vender su deuda a otra persona para perpetuar el sistema de dominancia del dólar, como en su momento fue Arabia Saudí con el petrodólar, como luego fue China. Con la globalización y la entrada de China en particular a las organizaciones globalistas, la Organización Mundial de Comercio, Naciones Unidas, etcétera, etcétera. Bueno, necesitan ahora otro actor que compre esa deuda, una demanda estable de deuda estadounidense. Para que la administración entrante de Trump pueda cumplir entonces con éxito las demandas de su presupuesto del Congreso y al mismo tiempo pagar el servicio de deuda, el Tesoro necesita encontrar un comprador dispuesto. En los últimos 18 meses ha aparecido un nuevo comprador neto de alto volumen de esta deuda en la industria de las criptomonedas, los emisores de stablecoins. Estos emisores, Tether y Circle, han comprado más de 150.000 millones de dólares de deuda estadounidense, en forma de valores emitidos por el Tesoro para respaldar la emisión de sus tokens vinculados al dólar con un activo denominado en dólares. Para tener una perspectiva sobre esta cantidad, tenemos que decir que estas empresas relativamente jóvenes y pequeñas han engullido de la deuda de Estados Unidos, China y Japón, históricamente los mayores acreedores de Estados Unidos, y tienen poco menos y poco más de $1 billón respectivamente en estos mismos instrumentos de deuda. A pesar de que solo existió durante una década y a pesar de que solo superó una capitalización de mercado de $10.000 millones en 2020, Tether queda con más del 10% del total de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Para que tengamos una noción, Tether tiene más deuda de los Estados Unidos que Alemania, el motor de Europa tradicional que hoy está languideciendo al igual que todo el viejo continente. El uso de stablecoins para ayudar a mitigar el problema de deuda de Estados Unidos ha estado circulando entre los republicanos, ¿no? Y acá citan a Paul Ryan, a quien veíamos a continuación. Entonces, con el fantasma, el miedo a la CBDC, nuestra atención se ha dirigido deliberadamente hacia las monedas de Banco Central. Mientras tanto, el crecimiento astronómico de este sector privado de stablecoins y de los bancos que las respaldan han pasado desapercibidos en gran medida. Y ahí está la clave histórica de todo cómo funciona este sistema. El Estado entiende esto hasta cierto punto y el impulso para prohibir las monedas digitales de los bancos centrales ha sido reconocido por los miembros de ambos partidos políticos de los Estados Unidos. Sin embargo, la industria de las stablecoins no se vio perturbada durante años, madurando hasta superar los $150.000 millones emitidos, principalmente en formas de tokens ERC20 programables, incautables y censurables emitidos en Ethereum. Gran parte de la infraestructura de Ethereum está dominada por JP Morgan. JP Morgan Chase, el banco con raíces Rothschild, Morgan, ¿no? Morgan era un agente de los Rothschild en los Estados Unidos, y Chase, raíces Rockefeller. Un banco que, entre otras cosas, ha censurado financieramente a los críticos de las políticas de 2020, ¿no? Y las empresas que están detrás de las principales stablecoins, como USDC, respaldada por BlackRock, se han jactado de estas funciones de programabilidad de sus productos. Entonces, el ecosistema de las stablecoins
en el que dominan las stablecoins vinculadas al dólar, se ha entrelazado cada vez más con el gran sistema del dólar estadounidense y por extensión con el gobierno de los Estados Unidos. El Departamento de Justicia, una asociación pública y privada en toda letra, ¿no? El Departamento de Justicia tiene a Tether con correa después de perseguir a las empresas dentro de ella durante años, y ahora Tether incluye cuentas en lista negra cada vez que las autoridades estadounidenses lo exigen. Cada vez que le piden, y ahora la vamos a ver, que confisque, que cierre cuentas, lo hacen. El Tesoro se beneficia de la compra masiva de bonos del Tesoro por parte de los emisores de stablecoins, y cada compra sirve aún más la deuda del gobierno federal. Los corredores y custodios del sector privado que mantienen estos bonos del Tesoro para los emisores de stablecoins se benefician del rendimiento esencialmente libre de riesgo, y el propio dólar fomenta su esfuerzo por globalizarse a gran velocidad en forma de estos tokens digitales, lo que ayuda a garantizar que siga siendo la moneda hegemónica mundial. Entonces, fabuloso artículo, se los recomiendo, es bastante largo, pero se los recomiendo la lectura, pero los voy a dejar acá para que sigamos con la información. Entonces, Trump, ¿no?, que propuso durante la campaña en una entrevista a Bloomberg, que dijo que estaba considerando a Jamie Dimon para ser secretario del Tesoro. Después en otro medio, el New York Post, hablaban, bueno, en realidad su favorito es Larry Fink, porque Larry Fink ha sido el gestor de fondos de Trump durante años, ¿no? Después Trump negaría que había dicho esto. Bloomberg publica esta nota con un poco de bronca diciendo, a ver, viejo, lo dijiste en una entrevista, acá te tenemos grabado. Así que ahí lo tenés negando las conexiones. Pero lo cierto es que cómo traiciona a veces la memoria realmente, ¿no? La velocidad de cómo pasan las cosas nos hace olvidar. Y uno de los puntos claves de la situación de 2020, que lo hemos retratado en sendos videos en este canal hace muchos años ya, había sido el plan de Going Direct de BlackRock, un plan que se había presentado en el simposio de banqueros centrales de Wyoming, donde prácticamente cubrían la respuesta que tendría luego el gobierno estadounidense y los gobiernos del mundo coordinados en 2020, paralizando la economía y haciendo la mayor emisión monetaria de la historia realmente, ¿no? Y ese paper de BlackRock, el Going Direct, también hablaba de dos cosas. Hablaba, ojo, somos conscientes de que esto va a despertar el monstruo de la inflación, lo que va a poner en riesgo el estatus del dólar como moneda de reserva, ¿no? Y también ese paper de BlackRock hablaba de que en el futuro había que buscar una fusión entre el Banco Central y el Tesoro, es decir, entre la política monetaria del Banco Central y la política fiscal del Tesoro. Bueno, ¿por qué digo que cómo traiciona la memoria? Porque todo eso ocurrió durante el mandato de Donald Trump. La gente suele olvidarlo. Donald Trump contrató a BlackRock, lo sumó como gestor, ¿no?, durante su mandato, gestor de las compras que hiciera la Reserva Federal, la gestión de bonos y demás, las compras de bonos de la Fed. También durante su gestión se puso en marcha el Going Direct, con las políticas que ocurrieron en 2020, y durante su gestión se provocó la máxima expansión monetaria en la historia de los Estados Unidos. Entonces son detalles que uno parece realmente que han pasado por la vorágine de los datos, ¿no? New York Times de esa época: altos funcionarios de Estados Unidos consultaron con BlackRock mientras los mercados se derretían. Entonces, como mostramos en el video que hice referencia, a ver, Fink gestionó los fondos de el propio Donald Trump durante muchísimos años y era un visitante bastante frecuente a la Casa Blanca y demás. La senadora Loomis, quien ha tomado notoriedad en esta convención de Nashville, en su discurso: convertiremos el exceso de reservas de nuestros 12 bancos de la Reserva Federal en Bitcoin en 5 años. Ahora, ¿cómo van a minar la independencia de la Reserva Federal? La supuesta independencia, porque son en realidad los que manejan el asunto, ¿no? Esto es parte de lo que decía BlackRock, la fusión del Tesoro con la banca central. Entonces, Tether USDT, lo que estamos viendo, ¿no?, es
uno de los mayores tenedores de deuda estadounidense, ha congelado $435 millones para el Departamento de Justicia, el FBI y el Servicio Secreto de los Estados Unidos. El CEO de Tether dijo que el mayor emisor de stablecoins del mundo quiere convertirse en un socio de clase mundial de los Estados Unidos para expandir la hegemonía del dólar, ¿no? Así como lo escuchan. Ahora, en esta misma conferencia, algo que no se ha destacado mucho, hubo una mini charla de Edward Snowden. Vamos a ver qué decía. Acá lo tenemos. Am I bringing this up, at a Bitcoin conference? Well, the reason why is that Bitcoin transactions are not private. All of you know this here in the general sense because it's 2024 and this is not, back in 2013 where we're saying, Bitcoin is perfectly anonymous and it's money for criminals and whatever. The only person who still believes that is Elizabeth Warren. The reality is that Bitcoin transactions are permanent, they are public, and they can be tracked and they can be linked. An enormous proportion of them are fully doxed, just not publicly doxed. And this is because how do people move in and off of sort of the Bitcoin network, any crypto chain really? And it's through the on and off ramps, right? Am I bringing this up, at a Bitcoin conference? Entonces ahí lo tenés, ¿no? Las puertas de entrada y salida. No hay transacción privada de verdad dentro del mundo criptográfico. No lo hay. Acá Wired, ¿no? Una nota antigua. Cómo un descifrador de códigos de 27 años rompió el mito del anonimato de Bitcoin. Una estudiante de posgrado llamada Sarah Meikle-Shond demostró que todos estaban equivocados y preparó el escenario para una represión que duraría una década, ¿no? Entonces, ¿qué dice la nota? Dice que esta chica, Sarah, comenzó a extraer patrones rastreables en el aparente ruido de la cadena de bloques de Bitcoin y de esta forma pudo terminar, ¿no? Rastrear las operaciones y terminar con el mito de la privacidad del anonimato. Entonces, el propio Snowden, en los documentos que reveló, mostraba que la NSA, la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, trabajó para rastrear a los usuarios de Bitcoin. Una misteriosa fuente de datos proporcionó a la agencia de espionaje una gran cantidad de información para identificar a los titulares de este activo, ¿no? En las transacciones. Cointelegraph, por su lado, una entidad misteriosa podría estar recopilando las direcciones de IP de los usuarios de Bitcoin, según un desarrollador de este mismo activo. La entidad supuestamente utiliza una variedad de 812 direcciones IP diferentes para ocultar su identidad mientras recopila datos. Después, Be Encrypto dice: la CIA crea un brazo de investigación y desarrollo con blockchain como área de interés. Desde, fíjense, septiembre de 2020, donde se reporta esto. Acaba de crear un grupo de investigación, la CIA, llamado CIA Labs. Entre otras áreas de interés, el grupo identifica la tecnología blockchain como relevante para él. CIA Labs investigará, desarrollará, probará y diseñará nuevas soluciones a estos desafíos. Claro, por tu bien, ¿no? Después, CoinDesk, dentro de la relación multimillonaria de Chain Analysis con el gobierno de Estados Unidos. Entonces, lo que decía Sara, ¿no? La chica que terminó con ese rastreo de las operaciones. Bueno, el gobierno contrata a una empresa que se dedica a eso, a analizar el movimiento de la red. Los registros públicos muestran que Chain Analysis ganó más de $10 millones en 5 años del gobierno de los Estados Unidos y puede recibir más de 14 millones, eclipsando a sus competidores en la industria de la vigilancia blockchain. Después, respecto a su creador, ¿no? El supuesto creador Satoshi Nakamoto, ¿qué les tengo que decir? Junté un montón de información que ahí la tengo por si algún día decido hacer un video, pero me di cuenta de algo mientras juntaba datos para hacer ese video sobre de dónde sale esto del creador, quién creó Bitcoin. Me di cuenta que esto es un MacGuffin. ¿Qué es un MacGuffin? MacGuffin es un término que inventó Alfred Hitchcock, el gran, fantástico director de cine, ¿no? El maestro del suspenso. ¿Y qué decía? Para poner un ejemplo. Decía, un MacGuffin es un elemento de la trama
que la única relevancia que tiene es para la trama avance, para la trama en sí. Para los personajes, la verdad, carece de mucha relevancia. Entonces, por ejemplo, aparte, el MacGuffin puede ser intercambiable una cosa por otra. Por ejemplo, los espías, ¿no? Se reveló la lista de espías del MI6 y tiene que ir Tom Cruise como loco a recuperarla. Bueno, la lista en sí no tiene mucha gran importancia. Es un catalizador para que avance. Es un elemento, pero para los personajes en sí hay otras cosas que son mucho más importantes, ¿no? Hitchcock decía, fíjense, en 1969, en historias de rufianes siempre es un collar, o en las historias de espías siempre son los documentos. Esto hace que avance la trama, pero no tiene gran relevancia. Entonces, volviendo al tema del creador de Bitcoin, el anonimato, ¿no? Es un elemento que mantiene el aura mística de suspenso, pero no tiene gran relevancia en sí. ¿Cambia en algo? Que haya sido la CIA, que haya sido la NSA. ¿Cambian algo? Si ya han cooptado el sistema, ¿no? Y para los que me dicen, y te digo, los voy a bloquear, los que me dicen, no, que el código abierto, bueno, explíquenme la segunda capa sobre la que se monta Bitcoin para funcionar, porque si no, no funciona como fue diseñado en el white paper de Nakamoto como un medio de pago, sino que funcionaría hasta ahí como un activo de reserva de valor. Bueno, Lightning Networks, que es donde opera la segunda capa, vinculada a BlackRock y demás, vía las inversiones de BlackRock en infraestructura. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. ¿Qué importa si lo inventaron ellos en principio, el gobierno mismo, o los banqueros globales, el Fénix del economista, o si lo inventó un benefactor social anónimo? ¿Qué importa? Si el sistema está cooptado. Y el sistema ahora, todos lo están aplaudiendo, y como pueden ver, con las declaraciones de los políticos mismos, lo están haciendo para perpetuar el sistema de dominio sobre nosotros. Ahora, ciertamente, los adoptantes tempranos, ¿no? Esos van a ganar un montón de plata. Es así. No queden dudas. Los que hayan llegado antes de la adopción masiva, de una adopción masiva como activo de reserva, van a ganar un montón de plata, sin lugar a dudas. Pero entonces, ¿qué estaban? ¿Para ganar plata? ¿O estaban por la libertad? A ver, es hora de sacarse las caretas, ¿no? En estos días, con el tema de Crux y demás, vi un clip, una entrevista a uno de los agentes en la división de guerras psicológicas, ¿no?, de los Estados Unidos, donde decía, lo más importante es generar identidad, que la gente se identifique con el objeto de la operación psicológica. Y ciertamente, cuando en la gente, hasta en su propio nombre, fíjense si no es generar identidad, se ponen Bitcoin tanto, esto, lo otro, bueno, estamos listos, porque abandonás el pensamiento crítico, no podés reconocer un error, no podés ver lo que está pasando, porque estás tan identificado con el sujeto que ya sos un elemento emocional, no sos racional. Así que ya aviso, ese tipo de comentarios los voy a borrar, porque a las pruebas me remito, la cantidad de información que hay. La CIA no puede confirmar ni negar que tiene documentos sobre la identidad de Satoshi Nakamoto. ¿Qué significa esto en lenguaje de los servicios de inteligencia? Que tienen papeles, que saben quién es, o quién fue, o qué organización, o qué grupo de personas. Sin lugar a dudas, porque dejan la ventana abierta, la duda, no se comprometen. No pueden confirmar ni negar, decía Vice, ¿no? Y escuchen Tucker Carlson en estos días también, con tanto ímpetu de las criptomonedas, lo que decían. Vamos a traerlo subtitulado. Se te matan de la risa, ¿eh? Ya les adelanto. Tucker Carlson, un activo de la CIA, cuyo padre también estaba vinculado a los servicios de inteligencia. Crypto people aren't just in it to make a buck, they're in it to change the world forever. These are not shallow people. These are people who can answer every single question except who was Satoshi, which they don't answer. Someone should answer that. Nope. Se te matan de risa. Know. Anyway, in fact, I have a friend who's probably sitting here who told me he did know, but I don't believe him. And I don't care if it was the CIA. It doesn't matter. The idea is still a great idea. Obviously, it was the CIA. I think we all know that. It's like Signal. They got there first. It's a honey trap. Crypto people aren't just... No, se te matan de risa. No importa. ¿Quién? Lo que importa es el propósito. Si es una herramienta para el bien, utilizada para el mal, como lo van a utilizar, o si fue una herramienta siempre, una trampa, para ser utilizada para el mal.
termina siendo únicamente un MacGuffin, un recurso narrativo en esta gigantesca era que estamos viviendo de las operaciones psicológicas. Fíjense, Bitcoin News, ¿ok? El líder del Comité del Mercado Financiero de la Duma estatal rusa vislumbra intercambios de Bitcoin y del rublo digital. De golpe, ¿no? Mientras lo tenés a Trump promoviendo Bitcoin, Kamala Harris, Robert Kennedy, todos los candidatos, bueno, del otro lado, no tenemos ningún problema con esto, ¿eh? Rusia legaliza el Bitcoin para el comercio internacional y evitar las sanciones. Las famosas sanciones, la gota que rebalsó el vaso para adelantar este movimiento sísmico en el sistema. En un importante movimiento legislativo, los legisladores rusos han aprobado un proyecto de ley que permite a las empresas utilizar Bitcoin y otras criptomonedas en el comercio internacional, según un informe de Reuters. ¿Qué criptomonedas? Stablecoins, Tether, Circle, demás, BlackRock, etcétera, etcétera. Por el lado de Europa, el euro digital será la opción de pago electrónico más privada, ¿no? Dice el Banco Central Europeo. El euro digital será una de las formas más privadas de pago electrónico, según un funcionario de protección de datos de la Unión Europea, mientras que avanzan en proyectos para registrar todos los activos de los ciudadanos europeos. Acá, Associated Press, los bancos de Estados Unidos comenzarán a informar sobre los activos rusos que tienen para su eventual confiscación en virtud de la nueva ley que tratamos antes. Entonces, la ley ya está para autorizar esa confiscación de activos rusos. Atención con lo que pase con esto. Cuando empiecen a bloquearse el acceso, a cortarse las líneas de comunicación del mercado financiero internacional, cuando empiecen las represalias de uno y de otro lado y empiecen las sanciones a distintos bancos y demás. El objetivo, acuérdense, es concentrar el sistema financiero. Ahora, como les decía, ¿no? Qué extraño que los bancos, los banqueros centrales, el poder financiero, que desde la época de los Rothschild, desde las guerras napoleónicas y antes también, ¿no? Desde el imperio holandés, pasando al imperio británico y ahora el imperio estadounidense, siempre ha sido la misma élite con distintos apellidos, pero a través del mecanismo de la banca central privada. Qué raro que estén aceptando tan tranquilamente este tema, ¿no? O inclusive, como señalé al principio, apoyándolo o señalando los problemas de deuda que hay. Jamie Dimon, Larry Fink y compañía, ¿no? El Confidencial dice: las cripto entran en el radar de Rockefeller, Soros y Rothschild tras un desplome del 60% que ocurrió hace muchos años, 2018. O sea, fíjense hace cuántos años que están atentos a esto, ¿no? ¿Cuál será la verdadera tenencia de esta gente? Acá en el 2021, Cointelegraph, Rothschild Investment Corp aumenta su exposición a Bitcoin en un 300% desde abril a través del fondo de Grayscale. Pero también están comprando en la actualidad, ¿no? A través de los ETF, como ven acá en Bitcoin News, los ETF de BlackRock y compañía. De familia bancaria histórica a Bitcoin. Firma vinculada a los Rothschild ahora invierte en los ETF de Bitcoin, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los verdaderos tenedores de criptomonedas? Fíjense qué interesante y qué hallazgo, ¿no? Un video del año 2009 del Financial Times, vinculado a la familia Rothschild, donde entrevistan a George Soros, 2009, ¿no? A la salida de la crisis financiera internacional, cuando se empezaba a hablar del rol de los derechos especiales de giro del FMI como una nueva moneda mundial. ¿Quién lo entrevista? Miren qué más curioso todavía. Chrystia Freeland, la encargada de implementar las sanciones a los camioneros que protestaban en Canadá, también miembro de la Junta Directiva del Foro Económico Mundial. Fíjense lo que decía Soros en esta entrevista. Will remain the main international currency, but its use will decline. So
I think that a world of bilateral relations is less desirable than a continuation of a multilateral system. But the system we have now has actually broken down, only we haven't quite recognized it. And so you need to create a new one. And this is the time to do it. In the United States, how worried are you about the budget deficit and maybe about the possibility of inflation? Well, certainly a decline in the value of the dollar is necessary in order to compensate for the fact that the U.S. economy will remain rather weak. ¿No? Un lastre para la economía global. Fíjense, muy similar a los argumentos que estamos escuchando hoy por hoy. Inclusive desde otro punto de vista de Trump y J.D. Vance, ¿no? Y del Partido Demócrata, como habíamos mostrado, Jared Bernstein y demás. Will be a drag on the global economy. China will emerge as the motor replacing the U.S. consumer. And of course it's a... Bueno, y eso es lo que está empezando a pasar ahora, pero no ha salido del todo bien porque la economía china tambalea con la deuda, ¿no? Que buscaban es el crecimiento de la clase media china que se ponga en un rol de consumidor. Eso no ha salido del todo bien, pero también tenemos que pensar que desde esta época, cuando China, lo que mencionaba antes, entraba a los mercados internacionales y demás, hay un crecimiento exponencial de la deuda china. Lo señalamos en el otro video, 300% de su PBI. Smaller motor because the Chinese economy is much smaller. So the world economy will have less of a motor. So it will move forward slower than it has in the last 25 years. But China will be the engine driving it forward, and the US will be actually a drag that's being pulled along through a gradual decline in the value of the dollar. Entonces, esta gente vienen preparándose para eso, ¿no? Para una pérdida del valor del dólar hace mucho tiempo. Y vienen preparándose hace mucho tiempo, lo hemos registrado, documentado in extenso realmente. Vienen preparándose para establecer un nuevo sistema. Entonces, las últimas dos notas, ¿no? Acá publican en Twitter la distribución de los bitcoins, ¿no? Perdidos, entre comillas, ¿no? Porque imagínense una sorpresa que puede haber ahí, 17%. 3.4 los mineros, un sector, la minería donde BlackRock ha pisado muy fuerte, ¿ok? Satoshi, el hombre misterioso, el MacGuffin, 5.2%, que equivale a una fortuna, realmente. 6.6 todavía a minar, el 2.7 en los gobiernos, en la tesorería de los gobiernos, 3.9, sí está muy chico, en propiedad de los ETF, BlackRock y compañía, 3.6 en las corporaciones, y la mitad desperdigado entre los individuos. Que insisto, va a haber una revalorización muy importante de este activo. Los que llegaron, felicitaciones, muy bien, realmente van a ganar. Ahora, ¿iban por la plata o iban por la libertad, como decía Tucker Carlson, mofándose? ¿No? Ciertamente. Y entonces, el último artículo, pero para hacer una observación, acá tienen un clip, una captura de pantalla del canal de Mark Moss, un conocido divulgador. Yo lo sigo, suelo ver los videos de él, un conocido divulgador de Bitcoin. Y fíjense, en el fondo, ¿no? Detrás, un momento Bretton Woods, un cambio en el sistema monetario, poniendo a Estados Unidos en el centro, Bitcoin para arriba, con el experimento del Salvador, y ¿no? Las naciones, bueno, cómo se acomodarán y demás. Ahora, acá tenés un ejemplo de lo que decía de la identificación, que no te permite ver el bosque. O tu punto, tu perspectiva, no es exactamente la que vos creés que es. ¿A qué me refiero con esto? El FMI había publicado un artículo con el mismo título,
Un momento Bretton Woods. Acá lo tienen en pantalla. Un discurso, ¿no?, de Kristalina Georgieva. Un nuevo momento Bretton Woods. Entonces, si no te das cuenta, porque el árbol verdaderamente te tapa el bosque, de que estamos viviendo justamente lo que vienen divulgando hace tanto tiempo, que es lo que estaban buscando, llegar a ese momento Bretton Woods, donde se establezca un nuevo sistema. Si no lo ves que está siendo funcional a ese sistema, porque tenés una anteojera que no te permite ver hacia dónde estamos yendo, bueno, entonces la ganancia, el profit que vas a tener por tu tenencia, Mark Moss y tantos otros, lo que ya has adquirido con el tiempo, no te está dejando ver la realidad de que se está perpetuando el sistema y que en una suerte de caballo de Troya, como señalamos, ahí estamos yendo hacia ahí. Lo que a mí me dispara la gran pregunta, ¿no fue este el plan desde el comienzo? Insisto, sea quien lo inventó, es un MacGuffin quien lo inventó, una distracción. Si la herramienta es buena, la podés usar para el mal, como la tecnología misma. Tantas veces que hablamos de la tecnocracia. La tecnología per se no tiene un condimento o un contenido bueno o malo, somos nosotros, los seres humanos, para qué lo usamos, lo que le damos ese carácter, si es para el bien o para el mal. Y acá están utilizando esta tecnología blockchain, y en particular el activo más importante, ya viejo y con serios problemas de operatividad, lo están utilizando para el control, para establecer el sistema tecnocrático digital de la economía. Están tokenizando la deuda a través de las stablecoins y en cierta manera, el Bitcoin es una tokenización del consumo energético. Pero sea como sea, nos plantea otra cuestión, que es, para mí, la idea de la moneda global, el activo de reserva global. Para ello necesita algo con mucha liquidez y creo que va a haber otro condimento más respecto a los derechos especiales de giro, los fondos verdes, todo lo que hemos hablado en otras ediciones, ¿no? Esa canalización de dinero que están llevando hacia las inversiones verdes y demás. Van a buscar algo que sea apolítico, neutral y ciertamente que establezca como el pináculo de esa pirámide de control. Pero hoy por hoy el enfoque está acá en esta dirección. Y un activo pensado, ¿no?, descentralización, privacidad, libertad y demás, fuera de la hegemonía de los bancos centrales, de la esclavitud de la humanidad, bueno, ciertamente está tomando una dirección completamente diferente. Entonces, mientras nos identificamos con el objeto, no podemos ver la realidad. Bueno, eso es todo por este largo video, en serio, cargado de información. Si querés apoyar el canal, encontrarás los links en la descripción. Soy Nicolás Martínez Laje y nos vemos en un próximo y nuevo video de Terapia Liberal. Espero que lo hayan disfrutado y los leo en los comentarios. Muchas gracias, como siempre, por estar ahí. Hasta luego.